En este último clip acerca de la clase El péndulo de la alfabetización, una mirada histórica basado en los trabajos de Eshet y Alcalay, vamos a trabajar el péndulo de la oralidad y vamos a trabajar el caso de la lectura, o sea, que va de la lectura sonora a la lectura silenciosa y vuelta a la lectura sonora o vuelta al sonido en la lectura. Esta es la última hipótesis de los autores, y lo que nos va a decir es lo siguiente. En la era preimprenta, la hegemonía era de la cultura oral. Existían pocas copias, porque todas las copias, los textos eran manuales, y existían muchos oyentes. El texto tenía una estructura gramatical pobre, no se lo trabajaba demasiado, y estaba pensado para que el texto sea un soporte, y lo que valía era el locutor, el orador, los trovadores, por ejemplo, que lo que hacían era interpretar el texto con su lectura. Cada texto que era hablado, que era interpretado de manera diferente y cambiaba un poco. Esto era la riqueza de la cultura oral, que los textos se transmitían de boca en boca, se memorizaban, pero a su vez se iban interpretando de manera casi libre. Había muchos oyentes, poca gente sabía leer y escribir, y, y la mayoría de la sociedad dependía, para entender los textos, de la interpretación de aquellos que lo leían. Con la llegada de la imprenta hay una revolución, porque ya cada vez menos la cultura oral es relevante, empieza a ser relevante lo que sería la lectura silenciosa del texto, pero lógicamente la masividad de los textos lleva progresivamente a la necesidad de que cada vez más gente aprenda a leer y escribir, con lo cual en el siglo XVIII, XIX, ya digamos la mayor parte de las sociedades occidentales asumen, digamos, el desafío de la alfabetización masiva. Ahora bien, en la era digital volvemos a la locución, no a la locución en el sentido de la era preimprenta, pero sí a la inclusión en el texto de todo tipo de tecnologías de audio, de tecnologías de voz. Es decir, que ya el texto no es solamente letra escrita, el texto ya es audio, ya es video, ya es movimiento, y de alguna manera volvemos entonces a la era de la locución. En resumen, el péndulo de la lectura es el que nos va a llevar desde la lectura oral a la lectura silenciosa y vuelta a la lectura con fuertes componentes de audio. En síntesis, y sintetizando toda esta clase, nosotros vamos a decir en primer lugar que los componentes de la alfabetización se encuentran en un permanente cambio, que elementos que nosotros vemos como naturales y sobreentendidos no necesariamente lo son, que los componentes de la era preimprenta desaparecen pero vuelven a aparecer gracias a las nuevas tecnologías digitales, y que, como decimos desde el principio, la evolución de los procesos de alfabetizadores no es lineal, sino que es pendular. Entendemos ahora un poco más cómo se origina y cuáles son los componentes centrales de la alfabetización, en particular en lo que nos interesa hoy por hoy, que es en la era digital. Bien, le recomiendo la lectura del texto, si bien está en inglés, y bueno, nos seguimos encontrando y trabajando juntos. Hasta pronto.